El mundo avanza hacia la realización de las profecías apocalípticas. La aparición de una vaca roja en Israel, esencial para los ritos de limpieza del tercer templo, marca un momento decisivo, anticipando la construcción de este santuario y el surgimiento del anticristo. En este video te revelaré detalles desconocidos sobre las vacas rojas y te explicaré de forma clara su significado. Te asombrará saber cuántos judíos ya están avanzando en la cría de este animal, que debe cumplir con criterios estrictos según las leyes mosaicas para su propósito sagrado. Algunos incluso sugieren que estas vacas podrían intensificar el conflicto entre judíos y árabes, potencialmente desencadenando una guerra global. Pero ¿puede realmente un animal desatar la Tercera Guerra Mundial? Compartiré mis pensamientos al respecto, así que acompáñame hasta el final. Primero, te invito a suscribirte a mi canal. Es gratis. Solo debes hacer clic en el botón de suscripción y activar las notificaciones, ya que mi objetivo es ayudarte a comprender la Biblia de manera sencilla y accesible. Comencemos. En el capítulo 19 del libro de Números del Antiguo Testamento, Dios instruyó a Moisés sobre un rito de limpieza para los considerados impuros, permitiéndoles reintegrarse a la comunidad. Este ritual requería el uso de una vaca completamente roja, que no debía haber parido ni realizado trabajo alguno, como tirar de un arado. A diferencia de otros sacrificios, esta vaca debía ser sacrificada fuera del tabernáculo por un sacerdote. Luego, otro hombre quemaba completamente al animal. Tanto el sacerdote como el hombre encargado de la cremación debían purificarse, permaneciendo impuros hasta el anochecer. Posteriormente, un tercer hombre recogía las cenizas de la vaca y las almacenaba en un lugar puro fuera del campamento, también necesitando purificarse después. Estas cenizas se mezclaban en agua denominada agua de purificación, y se utilizaba para limpiar a aquellos que habían tocado cadáveres o estuvieron en tiendas donde alguien había fallecido. Este proceso permitía que las personas pudieran volver a vivir en el campamento hebreo. De no realizarlo, serían excluidos de la comunidad. Sin embargo, esta ceremonia ha estado en desuso por milenios, dado que tanto el tabernáculo como el templo de Jerusalén, donde se llevaban a cabo estos rituales, fueron destruidos en el año 70 d.C. Ahora, con los judíos deseando reconstruir el templo en anticipación al Mesías, se preparan para revivir estos antiguos rituales bíblicos. Pero primero, déjame saber si te gusta este tipo de contenido. Comenta abajo, te amo Jesús. Solo así sabré si realmente debo traer más contenido como este. En 2018, el Instituto del Templo de Israel anunció un descubrimiento notable. Tras extensas búsquedas y considerables inversiones, se encontró en Estados Unidos la primera ternera completamente roja en 2000 años. Este hallazgo marcó un punto de inflexión, ya que el instituto ahora se prepara para comenzar la edificación del tercer templo en Jerusalén, un evento que señala la proximidad del cumplimiento de las profecías apocalípticas, incluyendo el surgimiento del anticristo y el retorno de Jesucristo. El 16 de septiembre de 2022, 5 terneras rojas, consideradas perfectas, fueron trasladadas desde una granja en Texas hasta la capital de Israel, donde están bajo el cuidado del Instituto del Templo, a la espera del sacrificio del primer animal, sin el cual no se podría erigir el anhelado tercer templo. Históricamente, solo han existido 2 templos judíos. El primero, construido por el rey Salomón en el monte del templo, duró 390 años hasta su destrucción por los babilonios en 586 a.C. El segundo, erigido tras el exilio del pueblo judío en Babilonia y en el mismo lugar, permaneció durante 585 años antes de ser destruido por los romanos en el año 70 d.C.
El tercer templo, mencionado en las profecías bíblicas, es el lugar donde, según la Biblia, el anticristo se sentará para gobernar el mundo, engañando y persiguiendo a los judíos. Antes de abordar el gobierno del anticristo en la tierra, es crucial comprender la importancia de las terneras rojas para los judíos. Desde los tiempos de Moisés, los judíos han creído que la presencia de Dios está vinculada a su proximidad al tabernáculo y posteriormente al templo. Con la destrucción de estos dos lugares sagrados, los judíos sienten que Dios se ha distanciado, lo que explica por qué aún esperan la llegada del Mesías prometido en las Escrituras, sin reconocer a Jesús como tal. Para los judíos, la llegada del Mesías, hijo de Abraham, solo ocurrirá una vez que el templo sea reconstruido y se restaure la alianza entre ellos. Es importante destacar que, según los teólogos judíos, durante todo el Antiguo Testamento, solo 9 terneras rojas perfectas fueron encontradas y sacrificadas para este rito de purificación. El Instituto del Templo aguarda la autorización para iniciar la construcción del edificio, que será una réplica del Templo de Salomón y se levantará en el mismo sitio histórico. Los arquitectos ya han entregado los planos, los muebles y los utensilios necesarios para el templo ya están preparados. Y las personas que servirán en el tercer templo ya han sido seleccionadas. Se entiende que todos ellos descienden de Aarón, hermano de Moisés, y primer sumo sacerdote en el templo erigido por los hebreos durante su travesía en el desierto hacia la tierra prometida. Además, estas personas ya están participando en ensayos para la ceremonia inaugural del templo, donde se realizará el primer sacrificio de purificación utilizando las cenizas de la primera ternera roja, aunque todavía hay detalles por resolver. El tercer templo se planea construir en un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, y es uno de los sitios más controvertidos del mundo. En este lugar se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, edificaciones del siglo VII y entre las más antiguas del mundo islámico. A pesar de que Israel recuperó el control de la ciudad vieja de Jerusalén y del área del Monte del Templo durante la Guerra de los 6 Días en 1967, el monte sigue bajo custodia de Jordania debido al tratado de paz firmado en ese entonces. Los judíos israelíes tienen permitido entrar al monte, pero no realizar rituales religiosos. Por lo tanto, para que el tercer templo sea construido, judíos y musulmanes necesitarán llegar a un acuerdo. En este contexto, expertos en conflictos históricos entre estas dos comunidades anticipan que las tensiones podrían intensificarse, incluso hasta el punto de desencadenar una gran guerra por el territorio. Los árabes, al saber de la presencia de 5 novillas rojas sin defecto en Jerusalén, se preparan para defender vigorosamente su territorio de un posible intento israelí de recuperar el lugar donde se encuentra la cúpula de la roca. Además del aspecto de orgullo, la teología islámica profetiza que un ser, conocido como el Dajjal y muy similar al anticristo bíblico, aparecerá antes del día del juicio para desviar a la gente del verdadero camino. Descrito como el gran engañador, realizará milagros para convencer a la gente de su divinidad y podría manifestarse justamente en el tercer templo construido por los judíos. El surgimiento del Dajjal es uno de los principales signos del fin de los tiempos en el Islam y será finalmente derrotado por el Mahdi islámico y Jesucristo, quien en esta visión es considerado solo un gran profeta que descenderá de los cielos y matará al Dajjal. A pesar de la teoría de que la novilla roja podría desencadenar una gran guerra entre judíos y árabes que se extienda a nivel mundial, personalmente no creo que esto ocurra.
Es más probable que el anticristo use este momento para mediar un acuerdo entre estos dos pueblos, permitiendo que el nuevo templo se construya en el lugar que hoy sigue siendo fuente de conflictos. Con su habilidad para persuadir, el anticristo logrará que las tres mayores religiones del mundo firmen un importante tratado de paz. Y este acuerdo facilitará finalmente la construcción del tercer templo en Jerusalén. Esto será la señal para que los judíos crean que este hombre es el Mesías que han estado esperando, ya que rechazaron a Jesús al no aceptar que su Salvador fuera una figura común, humana y similar a ellos. Los judíos siempre han esperado a un ser superior, tal como será el anticristo, y así serán engañados con facilidad. En cuanto al tercer templo, se reporta que una vez otorgada la autorización para su construcción, debe completarse en apenas un año. Desde ese sagrado recinto, el anticristo regirá el mundo. La Biblia relata que, durante los primeros 3 años y medio, el pacto de paz entre las naciones se mantendrá y la tierra vivirá en armonía. La gran mayoría de las personas adorará y se inclinará ante el gran líder mundial, pero al término de este periodo, él romperá el pacto, realizando en el templo lo que la Biblia denomina un sacrilegio abominable, marcando el inicio del peor periodo de la gran tribulación. Será entonces cuando la ira de Dios empezará a derramarse sobre la tierra y el pueblo judío reconocerá que el Mesías que tanto esperaban ya había venido al mundo hace 2000 años, pero fue rechazado por ellos. El profeta Zacarías habló de este momento. Esto es lo que Jesús dijo a través de su siervo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplicas. Mirarán hacia mí, a aquel a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único, y harán duelo por él como se hace duelo por un primogénito. En ese día, el luto en Jerusalén será tan grande como el luto por Hadad Rimón en el valle de Meguido. Por tanto, al final de los 7 años de la gran tribulación, Jesús retornará, vencerá al anticristo, al falso profeta y finalmente a Satanás. Luego reunirá a su iglesia, que somos nosotros, los cristianos, junto con el pueblo de la nación elegida, los judíos convertidos, y todos viviremos en paz en la Nueva Jerusalén, un lugar eterno sin dolor, mentiras, maldad, lágrimas o tristeza. Por lo tanto, hermanos, aunque estas novillas rojas sin defecto tengan un gran significado para los judíos en este momento histórico, para nosotros no significan nada. En el pasado, en el Antiguo Testamento, simbolizaban la ofrenda por la purificación del pecado, trayendo nueva vida y redención al pueblo. Sin la muerte de este animal tan singular, las personas impuras no podrían regresar a la presencia de Dios. Esto simboliza lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Desde la destrucción del segundo templo en 70 después de Cristo por los romanos, la esperanza de reconstruir un tercer templo ha sido un pilar en la fe judía. Este anhelo se ve reflejado en las oraciones diarias y el estudio de las Escrituras, como el Talmud, que detalla las leyes y rituales asociados al templo. El concepto de pureza ritual, central para la operación del templo, se destaca en la importancia de la vaca roja. Según el rabino Maimónides, uno de los principales eruditos judíos, la 10ª vaca roja aparecería antes de la llegada del Mesías, marcando el inicio de una era de redención y renovación espiritual. Para los judíos ortodoxos, la aparición de una vaca roja es un llamado a prepararse para tiempos significativos y posiblemente turbulentos.
Este evento señala la posibilidad de volver a instituir rituales que han sido inactivos durante casi 2 milenios, alimentando la esperanza de restaurar una dimensión perdida de su fe. La vaca roja también juega un papel crucial en la unificación de la comunidad judía alrededor de un objetivo común: la purificación y preparación para el templo futuro. Esta unificación no solo es espiritual, sino también práctica, ya que reúne a diversas facciones dentro del judaísmo en un esfuerzo colaborativo hacia la reconstrucción del templo y la llegada del Mesías. El libro de Números, capítulo 19, es fundamental para entender el papel de la vaca roja en las tradiciones judías. El texto describe con precisión las instrucciones para el sacrificio y la purificación, estableciendo un protocolo detallado que debe seguirse sin desviaciones. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha ordenado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana sin defecto, en la cual no haya yugo. Números 19, 1-2. Este pasaje no solo subraya la necesidad de una vaca sin defectos físicos, sino también la importancia de que nunca haya sido utilizada en labores agrícolas, simbolizando su pureza y separación de las actividades mundanas. Este detalle resalta el carácter sagrado del animal y su destino único en los rituales de purificación. El sacrificio de la vaca roja es un acto de fe y obediencia a la ley divina, un recordatorio constante para la comunidad de su compromiso con las enseñanzas de Dios y la importancia de mantenerse puros ante su presencia. Este acto no solo tiene implicaciones rituales, sino también espirituales, reforzando la conexión entre el pueblo y su fe. La rigurosidad y la precisión del ritual descrito en Números 19 reflejan la seriedad con la que se debe abordar la purificación. Cada paso del proceso, desde la elección del animal hasta la recolección y uso de sus cenizas, está imbuido de significado teológico y práctico, asegurando que la comunidad esté preparada para enfrentar tanto los desafíos espirituales como los físicos del mundo. La pureza, tanto física como espiritual, ocupa un lugar central en la práctica del judaísmo. La vaca roja, como símbolo de purificación, no solo cumple una función ritual, sino que también enseña sobre la importancia de la pureza en la vida cotidiana de los fieles. Y serán para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos una estatua perpetua. Números 19:10. Este versículo destaca la universalidad de la ley de purificación, aplicable tanto a israelitas como a extranjeros, subrayando la inclusividad y la extensión de la gracia divina a todos los que se acercan al templo en busca de purificación. Este aspecto de la ley refuerza la idea de una comunidad unida bajo los mandatos de Dios, independientemente de su origen. La enseñanza sobre la pureza también se extiende a la moral y la ética. La vaca roja, al ser un requisito para la purificación de aquellos que han estado en contacto con la muerte, simboliza la necesidad de renovación constante y de volver a un estado de gracia después de la contaminación del pecado o la impureza. Así, la vaca roja no solo purifica físicamente, sino que también ofrece una oportunidad para la reflexión espiritual y el arrepentimiento, permitiendo a los fieles reafirmar su compromiso con las leyes divinas y fortalecer su caminar espiritual, preparándose para los servicios sagrados y la comunión más íntima con lo divino. Con la aparición de una vaca roja auténtica, los preparativos para la construcción del tercer templo han ganado nuevo impulso. Este proceso no solo involucra cuestiones de fe y cumplimiento profético, sino también complejas consideraciones logísticas y políticas. Y verán todos los pueblos de la tierra que eres llamado por el nombre de Jehová, y tendrán miedo de ti,
Deuteronomio 28:10. Este versículo subraya el impacto global que la construcción del tercer templo tendría, no solo como cumplimiento de profecías bíblicas, sino también como un poderoso símbolo de la presencia y la soberanía de Dios en el mundo moderno. Este proyecto es visto por muchos como un paso hacia la manifestación física del reino divino en la tierra. Los arquitectos y planificadores ya han comenzado a diseñar cómo se construiría el templo, asegurándose de que cada detalle esté en línea con las descripciones bíblicas y las necesidades contemporáneas de adoración y peregrinación. Esto incluye desde la elección de materiales hasta consideraciones sobre cómo incorporar tecnologías modernas para la seguridad y la administración del sitio. Además, se está llevando a cabo una intensa formación de sacerdotes y otros oficiales del templo, quienes deben estar versados no solo en las prácticas rituales antiguas, sino también en las exigencias de un entorno espiritual y cultural globalizado. Este entrenamiento es crucial para que el servicio en el tercer templo se realice con la reverencia y la eficacia que demanda un lugar tan sagrado. En el contexto actual, la vaca roja sigue siendo un poderoso símbolo de esperanza y expectativa mesiánica. Su nacimiento no solo es visto como un signo de los tiempos finales, sino también como un catalizador para la unificación y el fortalecimiento de la fe entre los judíos de todo el mundo. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera, digo, a Jehová. Salmos 27:14. Este versículo refleja la paciencia y la esperanza que caracterizan la espera del cumplimiento de las profecías. Para muchos, la preparación para el tercer templo y la presencia de la vaca roja son pruebas tangibles de que están viviendo en un tiempo privilegiado, presenciando la preparación para eventos profetizados hace milenios. Sin embargo, también hay desafíos significativos. La existencia de la vaca roja implica una responsabilidad para con la tradición y la ley, pero también suscita debates sobre la interpretación de las Escrituras y el papel de la tradición en un mundo que cambia rápidamente. Esto ha llevado a discusiones intensas dentro de la comunidad religiosa y más allá sobre cómo equilibrar fe, tradición y modernidad. Además, el aspecto práctico de mantener y proteger a la vaca roja también presenta desafíos, desde garantizar su pureza hasta enfrentar el escrutinio público y los desafíos logísticos que implica su cuidado. Estos desafíos subrayan la complejidad de llevar a cabo un mandato bíblico en un contexto moderno, equilibrando la devoción con las demandas prácticas de la vida contemporánea. El lugar propuesto para la construcción del tercer templo, el Monte del Templo en Jerusalén, es uno de los sitios más disputados y sensibles del mundo. Este sitio no solo es sagrado para los judíos, sino también para cristianos y musulmanes, lo que complica enormemente cualquier esfuerzo de desarrollo. No quitarás el hito de tu prójimo, que pusieron los antiguos en tu heredad, que heredarás en la tierra que Jehová, tu Dios, te da para que la poseas. Deuteronomio 19:14. Este versículo enfatiza la santidad y la integridad territorial del lugar, recordando a todos la importancia de respetar los límites establecidos por las generaciones pasadas. La cuestión del monte del templo es delicada, no solo desde un punto de vista religioso, sino también político y legal, implicando negociaciones y acuerdos a niveles nacionales e internacionales. Los desafíos para construir el tercer templo aquí son formidables, incluyendo la necesidad de acuerdos diplomáticos que satisfagan a todas las partes involucradas y la gestión de la reacción pública global, que podría ser extremadamente polarizada. La tensión en torno a este proyecto tiene el potencial de influir en la política internacional y desencadenar conflictos regionales o incluso globales.
Además, la preparación del sitio y la propia construcción requerirían una sensibilidad extraordinaria hacia las creencias y prácticas de múltiples comunidades religiosas, asegurando que se respeten los derechos y tradiciones de todos. Este proceso de preparación es un acto de equilibrio delicado entre avanzar hacia la realización de una visión profética y mantener la paz y la cooperación entre diversas comunidades. Finalmente, la controversia en torno al lugar del tercer templo resalta la complejidad de llevar a cabo un proyecto que es profundamente espiritual y proféticamente significativo en un mundo que valora cada vez más el pluralismo y la coexistencia pacífica. Él se sacrificó para que nuestras impurezas fueran lavadas de una vez por todas y pudiéramos entrar en la presencia del Señor. Las cenizas de la novilla roja simbolizan la muerte de Cristo y el agua de purificación representa su sangre. En cuanto a la construcción del tercer templo, sé que hay muchos cristianos que se alarman al escuchar sobre este tema, pero no debemos preocuparnos porque Cristo ya nos ha asegurado la victoria y nuestra corona está reservada. Solo necesitamos perseverar hasta el fin. Amén. Al final del libro de Apocalipsis, el Señor nos deja este mensaje. El nacimiento de una vaca roja no es solo un evento de significancia religiosa, tiene un impacto global que va más allá de las fronteras de Israel. Mirad, os he dado autoridad sobre todas las serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Este versículo puede interpretarse como un recordatorio del poder y la protección que ofrece la fe ante los desafíos mundiales. En el mundo moderno, donde las noticias viajan rápidamente, el nacimiento de la vaca roja ha captado la atención de múltiples culturas y religiones, generando un diálogo interreligioso sobre el significado de este evento en el contexto de las profecías del fin de los tiempos. Este fenómeno ha provocado discusiones sobre cómo diferentes creencias abordan la idea de redención y purificación. Para algunos, es un llamado a la reflexión espiritual. Para otros, un signo de tiempos turbulentos. Estas interacciones resaltan cómo un evento puede ser visto desde numerosas perspectivas, enriqueciendo el entendimiento mutuo. Además, la repercusión mediática del evento ha llevado a debates sobre la relación entre ciencia, religión y profecía, explorando cómo la tecnología moderna puede coexistir con antiguas tradiciones religiosas y qué papel juegan estas en la sociedad contemporánea. La construcción del tercer templo también tiene profundas implicaciones en la teología islámica, particularmente en relación con la figura del Dajjal, análogo islámico del anticristo. Según las tradiciones islámicas, el Dajjal aparecerá antes del día del juicio y será un seductor que desviará a muchos de la fe verdadera. Y cuando digan a vosotros, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, no consultará un pueblo a su Dios, consultarán a los muertos por los vivos. Isaías 8:19. Este versículo refleja la advertencia contra la seducción del mal, que es relevante tanto en contextos islámicos como cristianos. La figura del Dajjal es vista como una prueba de fe, y el eventual surgimiento del tercer templo es considerado por algunos como el escenario donde se desarrollará esta prueba. Los musulmanes también creen que Jesús, Isa en el Islam, regresará para derrotar al Dajjal, estableciendo paz y justicia antes del día del juicio. Esta creencia crea un vínculo interesante entre las expectativas escatológicas islámicas y cristianas, mostrando puntos de convergencia y divergencia en sus tradiciones proféticas.
El diálogo interreligioso sobre estos temas es crucial para la comprensión mutua y el manejo de las tensiones en lugares tan cargados de significado religioso como Jerusalén. La discusión sobre el tercer templo y sus implicaciones escatológicas puede ser un puente para la paz o un punto de conflicto, dependiendo de cómo se manejen estas narrativas. Las expectativas sobre el tercer templo están profundamente arraigadas tanto en las tradiciones cristianas como en las judías. En el cristianismo, el templo es visto como el lugar donde se desatarán eventos clave del fin de los tiempos, incluyendo la abominación desoladora profetizada en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este evento es interpretado como la profanación del templo por el anticristo. Para los judíos, el tercer templo es el símbolo del renacimiento espiritual y nacional de Israel, un lugar donde se restaurarán los rituales antiguos y se fortalecerá la conexión entre el pueblo judío y Dios. La construcción del templo es vista como un preludio necesario para la venida del Mesías y la era mesiánica de paz y prosperidad. Esta confluencia de expectativas crea una complejidad en cómo diferentes grupos ven el futuro del templo. Mientras algunos lo ven como un signo de esperanza y redención, otros lo temen como el precursor de un período de tribulación y conflicto. La coexistencia de estas visiones y la gestión de las expectativas relacionadas son desafíos clave para los líderes religiosos y políticos, quienes deben navegar estas aguas turbulentas con cuidado para evitar el exacerbamiento de tensiones ya existentes en la región. Los preparativos para la construcción del tercer templo incluyen detallados estudios arquitectónicos que buscan respetar las descripciones bíblicas mientras incorporan necesidades modernas. Así dice Jehová: He aquí, yo pongo en Sión la piedra angular, probada, piedra preciosa de cimiento seguro. El que crea, no se apresure. Isaías 28:16. Este versículo simboliza la importancia de la cuidadosa planificación y fe en el proceso de construcción del templo. Los arquitectos y planificadores están trabajando no solo para diseñar un edificio que cumpla con las especificaciones religiosas, sino también para asegurar que sea un espacio que pueda acoger a miles de peregrinos de todo el mundo, reflejando la universalidad del mensaje bíblico. Este proceso también incluye la preparación de los materiales de construcción, que deben ser seleccionados y tratados de acuerdo con las leyes de pureza bíblicas. Esto abarca desde la piedra misma hasta cada elemento del interior del templo, asegurando que todo contribuya a la santidad del lugar. Además, la capacitación de aquellos que trabajarán y servirán en el templo es fundamental. Esta preparación no solo es física y técnica, sino también espiritual, garantizando que cada persona involucrada en el templo esté profundamente consciente de su rol en este proyecto trascendental. En la tradición cristiana, el simbolismo de la vaca roja se extiende más allá de su rol en los rituales de purificación judíos. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y la ceniza de una becerra, esparciendo los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9, 13, 14. Este pasaje contrasta los sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio definitivo de Jesús, señalando que mientras la vaca roja proporciona purificación temporal, solo la sangre de Cristo puede ofrecer redención completa y eterna. Esta perspectiva resalta la centralidad de Jesús en la fe cristiana y su función como el verdadero y último medio de purificación y salvación.
El simbolismo de la vaca roja, entonces, se transforma en un punto de reflexión sobre la naturaleza de los sacrificios y la supremacía del sacrificio de Cristo sobre los rituales antiguos, subrayando una transición de la ley al amor, de la ceremonia a la esencia espiritual. Esta interpretación también sirve como un puente de diálogo entre judíos y cristianos, proporcionando una base para explorar diferencias y similitudes en sus respectivas teologías de redención y purificación, enriqueciendo el entendimiento mutuo y el respeto por las tradiciones de cada uno. El nacimiento de la vaca roja es un evento cargado de significado profético y espiritual que ha capturado la atención de creyentes de diversas tradiciones. En un mundo cada vez más interconectado, la interpretación y la respuesta a tales eventos pueden tener amplias repercusiones, tanto espirituales como políticas. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Este versículo nos recuerda la importancia de estar atentos y preparados para los eventos profetizados, sin importar nuestras creencias específicas. El llamado a la vigilancia es un recordatorio de que, más allá de las diferencias doctrinales, existe un hilo común de esperanza y anticipación hacia un futuro que, según las Escrituras, será definitivo y transformador para toda la humanidad. Más allá de las implicaciones religiosas y espirituales, la construcción del tercer templo también tiene un profundo interés arqueológico. Israel es un territorio rico en sitios arqueológicos que narran la historia de antiguas civilizaciones. El área alrededor del Monte del Templo en Jerusalén, en particular, contiene capas de artefactos que abarcan milenios. Los esfuerzos para construir allí deben balancear la preservación del patrimonio con los deseos de renovación religiosa y cultural, haciendo que cada excavación y movimiento de tierra sean de gran interés para historiadores y arqueólogos. El profeta Ezequiel detalla con gran precisión la visión de un futuro templo en Ezequiel 40:48, describiendo las medidas, la estructura y las regulaciones para el sacrificio y el servicio en el templo. Este pasaje es a menudo citado como la base profética para la construcción del tercer templo. En particular, Ezequiel 36:24-28 promete un renacimiento espiritual y físico de Israel, lo que muchos creyentes ven como precursor del retorno mesiánico. Porque tomaré de entre las naciones y los recogeré de todos los países y los traeré a su propia tierra, y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo. El libro de Daniel contiene varias profecías sobre el fin de los tiempos, incluyendo la aparición de un líder que hará un pacto con muchas naciones. Daniel 9:27. Este líder es asociado con figuras apocalípticas y el eventual establecimiento del tercer templo sería un cumplimiento de estas profecías. Daniel también habla de un tiempo de gran tribulación tal como nunca ha ocurrido, Daniel 12:1, lo cual podría estar ligado con los eventos que rodean la construcción del tercer templo. Malaquías 3:1-4 también habla de la venida de un mensajero que preparará el camino del Señor y del Señor que vendrá súbitamente a su templo. El pasaje continúa describiendo un proceso de refinación y purificación, similar al que se hace con la plata y el oro. Esta profecía es vista por muchos como indicativa del papel purificador de la vaca roja en preparación para una nueva era espiritual que será inaugurada con la presencia divina en un nuevo templo.
La reflexión sobre el nacimiento de la vaca roja y sus implicaciones ofrece una oportunidad para que las comunidades de fe examinen cómo sus enseñanzas y prácticas pueden promover la paz y la comprensión en un tiempo de grandes cambios y desafíos globales, subrayando la responsabilidad compartida de construir un mundo mejor a la luz de las profecías y promesas divinas. Veamos que viene pronto. Mi recompensa está conmigo y yo retribuiré a cada uno de acuerdo con lo que hizo. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus vestidos para que tengan el derecho al árbol de la vida y puedan entrar en la ciudad por las puertas. ¡Aleluya! Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.